Hola genios, soy el profesor José Andalón y en este video te voy a explicar cómo realizar la gráfica de pastel, circular, 360, de tarta. Bueno, tiene bastantes nombres, pero al final se trata de dividir a un círculo en partes, de tal manera que cada una de ellas representa de manera proporcional datos de alguna categoría. Y si haces bien los cálculos, la suma de todas las partes debe dar el todo, es decir, 100%. Y este gráfico se recomienda utilizar cuando tienes que dar un informe de una gran cantidad de datos. Y una vez que ya sabes qué es la gráfica de pastel, te voy a explicar cómo hacer la gráfica a mano y también con apoyo de una calculadora. Supongamos que se hace una encuesta de cuánto tiempo pasa la gente en internet y las categorías son de 0 a 1 hora, de 1 a 3, de 3 a 5 y más de 5 horas. Es decir, se tienen 4 categorías. De la primera categoría son 9 personas, de la segunda 23, de la tercera 12 y de la cuarta 6. Es decir, si se suman la cantidad de personas son 50. A partir de nuestra tabla original se recomienda construir otras 3 columnas a la derecha. La primera es la frecuencia relativa, la cual nos va a indicar la razón que representa cada cantidad con respecto al total. Para calcular la frecuencia de la primera categoría se divide el número de personas que fueron encuestadas con respecto al total. Al hacer la división, esto es igual a 0.18. En la segunda categoría son 23 personas con respecto a 50 y al hacer la división se obtiene 0.46. En la tercera categoría son 12 personas con respecto a 50, esto es igual a 0.24. Y finalmente 6 con respecto a 50 es igual a 0.12. Si se hicieron bien todas las divisiones y no cometimos algún error, entonces la suma, ya sea en forma de fracción o en forma de números decimales, nos tiene que dar 1. Una vez que se tiene la frecuencia relativa o razón de cada categoría, para convertirla a un porcentaje, simplemente hay que multiplicarla por 100. Es decir, se tiene 0.18, si se multiplica por 100, el punto decimal se va a mover 2 posiciones a la derecha, obteniendo el número 18 y es por ciento. Y lo mismo se hace en las siguientes categorías, 0.46 por 100, es lo mismo que mover el punto decimal 2 lugares a la derecha y se obtiene el 46%. Para la tercera categoría se tiene 0.24 por 100. Moviendo el punto decimal se obtiene 24%. Y finalmente a 0.12 se multiplica por 100 y se obtiene el 12%. Y si no se cometió ningún error al momento de hacer la conversión a porcentaje, la suma de todos ellos debe dar 100%. Y la última categoría sirve para conocer qué parte del círculo o ángulo central le corresponde a cada categoría. Para conocer qué parte le corresponde, hay que multiplicar la frecuencia relativa, es decir, 0.18 para la primera categoría, y multiplicarlo por 360. Aquí sí hay que hacer la multiplicación y en este caso sale 64.8, que lo vamos a redondear a 65 grados. La siguiente categoría se tiene que multiplicar su frecuencia relativa, que es 0.46 por 360 grados. Y su resultado es igual a 165.6 grados, redondeando a 166. En la tercera categoría hay que multiplicar su frecuencia relativa también por 360, dando como resultado 86.4, redondeando a 86. Y en la última categoría se tiene 0.12 por 360 grados. Que es igual a 43.2, redondeando a 43 grados. Y si todas las operaciones son correctas y mis redondeos, esto debe dar 360 grados. Una vez que ya se conocen los grados centrales de cada categoría, podemos empezar a dividir al círculo. Y para poder hacer las divisiones, tenemos que utilizar un transportador. Aunque no hay una regla genérica, se recomienda empezar por la categoría que tiene mayor cantidad de grados. Así que para utilizar el transportador se tiene que ubicar el centro del círculo. Está por aquí. Luego se va a hacer el trazo de una línea apuntando a las 12 horas. Una vez que se alinean los ceros y los centros tanto del círculo como del transportador,
se va a medir 166 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, que estaría hasta acá. Y luego uno el centro con mi marca de 166 grados. Y luego hay que trazar la segunda categoría que tenga la mayor cantidad de grados, que sería la 3. Y como estoy midiendo en el sentido de las manecillas del reloj, se va a medir 86 grados, que está por aquí. Alineo el centro con esta medición y 1. La tercera categoría sería la primera, con 65 grados. Y sigo midiendo en sentido de las manecillas del reloj a partir de 0, 65 grados, que estaría aquí. Y finalmente se une esta línea con el centro. Finalmente se coloca el porcentaje en cada una de las categorías. Por ejemplo, en la de mayor cantidad corresponde al 46%. En la siguiente categoría corresponde a 24%. La tercera categoría, 18%. Y la cuarta categoría, 12%. Como se puede apreciar, es importante distribuir en orden de mayor a menor las secciones o partes del pastel, ya que la mayoría de las personas presta atención empezando a mirar de las 12 horas en sentido a las manecillas del reloj. Por eso es importante acomodarlas de esta manera para darles la importancia que les corresponde. Y para hacer la misma gráfica de pastel en una calculadora o graficadora, vamos a suponer que tenemos aquí una sección de estadística. Presionamos 2 y tenemos una tabla. Así que vamos a llenar los mismos datos que tenemos en el problema. Sería la primera categoría 9, la siguiente le ponemos 23. Después un 12 y finalmente un 6. Es importante configurar el tipo de gráfica. En este caso yo ya tengo la de pie o pastel, aunque existen otras. Por ejemplo, acá hay con puntos y vamos a ver qué otro tipo de gráficas, de barras, histogramas y me regreso para graficar. Y antes de presionar graficar veo que aquí tengo una categoría 0, la voy a borrar para quedarme con 4 categorías. Y ahora sí pongo graficar. Aquí en la calculadora se está graficando de distinta manera, no significa que es incorrecto. Al final, las gráficas de pastel nos ayudan a visualizar qué sección tiene mayor con respecto a otras. Aquí se está respetando la categoría, es decir, primero la de 18% y luego 46, 24 y 12. Pero al final es el mismo principio y con ayuda de una calculadora se puede hacer mucho más rápido.